Qué nivel hoy. Muy buenas tardes, muy buenos días. Me estoy riendo porque tengo detrás de cámara a mi conductora, mi productora. Quiere que la contrate, peor de todo, quiere que le pague. Pero bueno, vamos a ver si hacemos algo parecido a eso. Bueno, basta de chacarrillo, pero es verdad, no puedo dar vuelta a la cámara, pero sepan que lo están pasando. Un poquito de humor para alegrar este día, fresco, pero por sobre todo las cosas interesantes. Vamos a dedicarle estos minutos para charlar algo que fue muy llamativo, muy como para poder hablar largo rato sobre lo que está pasando en nuestro país. Como ustedes saben, todos los que por alguna razón tuvimos que viajar el día de ayer, nos vimos de alguna manera no perjudicados, pero sí demorados, porque los cortes de ruta volvieron al Uruguay. Cortes de ruta que no se veían hace tiempo, a decir verdad. Supuestamente era por gente que tenía clara la necesidad del país, que tenía un horizonte lejano, pero sí bien rumbeado con respecto al valor del Estado, el peso del Estado, el valor de la producción, su lugar en la producción, y por ende tenían mucho para decir, y vaya que lo dijeron cortando todo lo que pudieron durante un tiempo. Una vez que lograron su objetivo, claro, pero no manifiesto, porque demoraron de decirlo y algunos jamás lo dijeron, lograron, por supuesto, su cometido, lesionar el gobierno de turno para que viniera otro más afín a ellos, al punto de ser tan afín que hasta el propio gobierno de ese momento eligió una frase para nombrarlos, le llamaba los Maya Oro. Por lo tanto, los Maya Oro de esa época lo pasaron bárbaro, porque hasta ahora, si bien se les subió el combustible unas 15 veces, no vinieron a manifestarse hasta el día de ayer. Pero está bien que se manifiesten. En el programa pasado hablábamos del poder económico detrás del poder mediático, y bueno, ahí está el poder económico. Estamos hablando de miles de dólares en vehículos trancando una avenida, trancando una ruta, o expuestos ahí manifestando su intención o su interés. Está claro que para poder transportar mercadería se necesita vehículos de gran porte y por eso un gran costo. No tengo problema con eso, alguien lo tiene que hacer, tiene que existir la inversión para ello, y bueno, bienvenido sea el poder trasladar mercadería para abaratar de alguna manera la vida de los uruguayos. El tema es que la reivindicación genuina sobre el costo del movimiento de la mercadería tenía un trasfondo. En realidad era una pantalla. La verdadera preocupación no era el combustible, no era el gasoil. La verdadera preocupación era el tema de una guía. ¿Qué significa esta guía? Para hablar en buen romance. Cuando usted pone un vehículo en una ruta nacional, o cuando usted pone un vehículo en la calle, tiene que pagar un impuesto. Por ejemplo, en la ciudad, que es válido para todo el país, tiene el RUNAEP, que es válido para comercios, para elaboración y también para el transporte. Este impuesto no tiene otra cosa que, si bien se paga una vez cada 2 años, si mal no recuerdo, no tiene mayor incidencia en lo que es el costo del producto, porque estamos hablando de 1.500 pesos por esa vez que se paga. Pero lo cierto que, teniendo las cosas en regla, ese adhesivo, ese RUNAEP te habilita te dice que estás en regla para hacer la actividad que estás llevando adelante. Bárbaro. Ahora, eso en la ciudad y en el traslado hacia otras ciudades de determinado porte. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de animales vivos? Estamos hablando de una carga en particular, estamos hablando de granos. Como ustedes saben, los vehículos de ese porte, que estamos hablando 14.000 kilos de tara, más 15 o 20.000 kilos de peso, generan un daño a la ruta, generan un daño a la caminería. Acá hemos escuchado más de una vez al intendente de Paysandú tratando de decir, bueno muchachos, ¿qué hacemos? ¿Le pongo un impuesto, le pongo un canon, le pongo algo para poder recuperar lo invertido en rutas que están destrozando los camiones? Por ahora va y viene esa cuestión, cada tanto se acuerda, la gente de la madera se queja, otros productores también se quejan. Lo cierto es que basta para que caiga un agua acá y todos nos acordemos de ese impuesto, si verdaderamente se colocaría o no se colocaría en la caminería rural. Pero volviendo al tema de lo que cuesta mover una mercadería, no nos olvidemos que ese encarecimiento ya proviene de la época del primer presidente de la democracia, de Sanguinetti, que no tuvo mejor idea que decir los trenes no van más, son obsoletos, y por ende dijo desmantelemos AFE.
poquito a poquito empezamos a depender de estos camiones, y más camiones y más camiones, dado que este país está atravesado por las rutas nacionales, está atravesado por ese tipo de transporte. Era obvio y lógico que alguien, desde un tiempo a esta parte, que ya hace 10 años que se viene trabajando, el tema de cómo mejorar el tema de las rutas, cómo mejorar el tema de lo que es la inversión en infraestructura, como se le dice, ¿quién se hace cargo? Es obvio que es el gobierno el que repara, pero ¿quién se hace cargo de ese gasto? Porque el dinero que gastamos en caminería para un negocio millonario como es la leña, o un valor agregado importantísimo a través de la industria cárnica, o lo que le querramos mover, o el costo que implica traer mercadería a Montevideo Paysandú, por ejemplo, que tiene que ver con eso, con combustible, con el estado de la ruta, por el cual se tiene que pagar un peaje para su mantenimiento, y así sucesivamente podemos ir viendo cómo se nos afecta la vida cotidiana. Pero acordémonos un poquito, acá teníamos trenes, no se tienen más trenes, bueno, habría que pensar en volver para ello, porque es verdad, la caminería no soporta más el tránsito pesado que tenemos y un beneficio que no está quedando en el Estado. Es un beneficio que no está quedando en los uruguayos porque ese Estado está haciendo ruta y pone en riesgo otro tipo de avance, por lo menos en estas rendiciones de cuentas y por lo menos en los tiempos que están corriendo. Si hubiese sido otra época, estoy seguro que las cuentas daban, especialmente para sostener hospitales que nos están haciendo falta, especialistas en el interior, pero bueno, también tenemos un debe con la producción, por lo tanto tenemos que mantener las rutas nacionales, sus rotondas, su caminería, sus balanzas, su iluminación, todo lo que tiene que hacer el Estado para que eso transite con seguridad y la carga llegue a destino. Les hablaba de lo que está de alguna manera enmascarado en ese pueblo, en ese paro, perdón. Una cosa es el combustible, del cual estamos todos bastante molestos por lo que significa un incremento en los costos, pero lo de la guía, la bendita y famosa guía, no es otra cosa que controlar lo que está pasando. Me pregunto yo, si por alguna razón el camionero no decide entrar a la balanza y declarar lo que está transportando, corre un riesgo, pero es para correr ese riesgo alguien lo tiene que demorar o detener en algún lado. Mientras tanto, es una ganancia importante. Convengamos que pagar la balanza, 500, 600 pesos, no incide en el costo. Pero nos preguntamos nosotros, ¿verdaderamente está transportando lo que dice que transporta? Y me pregunto, mientras tanto, esa carga que va, como quien dice, en negro, que no sabemos de qué campo salió y no sabemos a qué campo va a ir para hacer qué proceso, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿En qué condiciones está esa producción? Porque ustedes saben que el hongo polula. Y cuando el hongo se traslada de producción a producción va contaminando toda la producción del Uruguay y eso le baja el valor a la mercadería. Sabemos que la harina, la trazabilidad se puede descubrir si hubo algún tipo de contaminante de esa naturaleza. También se puede rastrear y eso afectaría enormemente a la producción y a la exportación de nuestros productos si se descubre que existe algún tipo de contaminante. Para darle un ejemplo, durante muchos años los productores de frutilla de San José no decían que la producían en Libertad. La producían en Quillú, la producían más cerca de San José, pero ellos producían en la ruta 1 y 45. ¿Pero por qué no lo decían eso? Porque sabían que ahí estaba Dirox. Y Dirox es un alto contaminante de una industria italiana dedicada a los productos químicos. Por lo tanto, sabían que si ellos declaraban eso, en la trazabilidad se podía llegar a investigar y donde encontrar una pequeña traza de algún tipo de producto químico, producto que ese día la chimenea tiró por el viento hacia donde estaban sus abejas, hacia donde estaba su producción de miel, le iba a perjudicar toneladas de la producción. Entonces, pícaramente, investiguenlo, yo no estoy denunciando a nadie, pero pícaramente algunos productores decían que estaban más alejados del punto que en verdad hacían la recolección. Y acá pasa exactamente lo mismo, la guía no es otra cosa que decir, bueno, este grano salió de tal lugar que hasta el momento no tenemos indicios, no tenemos ninguna alerta que nos diga que ahí tenemos un peligro para la producción, un peligro para la harina, un peligro para el consumo humano. Por ende se están llevando adelante, o creemos, pretendemos asumir que hay buenas prácticas. Eso es la guía. Lo mismo pasa para los animales. Nosotros tenemos acuerdos internacionales, que llámese cuota de lo que ustedes quieran, porque existen tantas cuotas como país que hace comercio con nosotros, que nos pide, que fue una gran inversión, me acuerdo, del gobierno de Mujica, si no me equivoco, que todo el mundo se preguntaba para qué. Claro, que una vez que lo pusimos en práctica, que el Estado se hizo cargo de la famosa caravana,
nosotros pudimos abrir mercados que nos preguntaban, esa vaca, ¿cuándo nació? Ese ternero, ¿de dónde proviene? La carne, ese corte en particular, ¿de qué vaca es? ¿De qué zona? ¿Qué agua tomaba? ¿Qué comida comía? ¿Qué veterinario lo atendía? Bueno, esa trazabilidad era gracias a la caravana. Eso le permitió al Uruguay abrir otros mercados. Por supuesto, para beneficiar a los dueños de las vacas, no pongo duda. Pero bueno, siempre el Estado recibe una porción de eso, de esa intervención, de esa mediación con el mercado internacional. Pero cada vez, pero miren que costó lo de la caravana, me acuerdo bien. De hecho, también hubieron denuncias donde la caravana se usaba 1, 2 y 3 veces. Claro, hasta que no la detectaba el sistema, la caravana podía seguir circulando adentro del camión, arriba de la camioneta, sin ningún problema, porque inclusive hasta no se las colocaban a los animales, las usaban en un cuaderno con una hojita, y si les llegaban a pedir le decían que no habían tenido tiempo para colocarla, pero las mostraban que las tenían en la cabina. Pequeño truco, pequeña mentirilla del productor. De eso, enviar una ruta, hacer exhibiciones de lo más indignas posible, porque acá me quiero detener unos minutos y terminar ahí, porque lo que más me indigna no es el tema de disimular su verdadero propósito, que es no pagar impuestos en este país, porque ellos se creen los dueños de grandes camiones, de grandes, que además están vinculados con la producción directa, los dueños casi de ¿cómo llamarle?, de la riqueza, que son parte de la riqueza de este país, lo son porque también no quieren pagar impuestos. Por ende, como no quieren pagar impuestos, todo les molesta. Y bueno, ya ahora tiene una buena excusa, que es de hablar de combustible. Pero bueno, ahí está el verdadero métier de ellos. Ahora, ¿había necesidad, me pregunto yo, había necesidad de elevar una grúa con un maniquí que pendía de una cuerda? ¿Había esa necesidad de hacer esa demostración? Porque si lo que vos querés decir que, según vos, que tenés una flota de camiones valorada cada uno en $150.000 y te das el lujo de pagarle 40, 60 mil pesos al chofer, que lo haces viajar 12 horas ida, 12 horas vuelta y encima no lo dejás volver vacío, que le buscás algo para que vuelva, para negocio tuyo, no para negocio del camionero como fue alguna vez, vos decís que estás tan ahogado, vos decís que estás tan apretado como para manifestarlo de esa manera. Yo creo que parece más una amenaza velada que otra cosa. Y sobre todo, un error propagandístico, un error que no había necesidad de cometer. Vos podés manifestarte, pero usar determinadas representaciones en este país donde hemos pasado por crisis, que hemos pasado por situaciones difíciles y que productores o ciudadanos uruguayos han encontrado la salida del suicidio a través de esa manera, y que vos lo vayas a representar para que todos cuando pasemos por la ruta veamos eso y se nos quede en mente aquel recuerdo de aquel vecino que no tuvo más idea o mejor idea que tomar ese camino. Yo creo que es totalmente oportuno y desagradable. O sea, le quitó cualquier mérito a la protesta, cualquier mérito a lo que era su reclamo. Porque es verdad, también lo digo cuando hay algún desmán en una marcha, hay algún desmán en un paro, que más adelante vamos a hablar de eso. También lo digo, no hay necesidad, nosotros creemos en la democracia, en la participación y en la libre expresión de las ideas. En tanto guardemos un poco la forma, en tanto no busquemos insultar, porque después de todo, todos tenemos que seguir viviendo acá, todos tenemos que convivir, pero no tenemos por qué quedarnos con ese tipo de imagen en nosotros o en la ruta, o estar horas trancados en la ruta teniendo que observar eso, que es totalmente fuera de lugar. Me voy a quedar por acá, voy a pedir una pequeña pausa, algún tema musical, a ver si me alegra un poco. Y vemos con un poquito de Paysandú, un poco de trabajo como habíamos prometido para esta semana. Así que por favor, si me ayudan con esta pausa, les agradezco. Aprovecho ese aplauso también para Alfonso Martínez y Robin Teixeira en los acordeones. ¡Increíble! Bueno, voy a continuar con una canción que es de mi autoría. Se llama Compañero del Interior. Esta canción la compuse cuando me fui a Montevideo y me di cuenta que en un Uruguay tan chiquito somos tan diferentes a la vez. De todos los pagos, todas las costumbres, acentos y refranes que cada departamento tiene. Entonces salió esta canción para unirnos a todos. Compañero del Interior. Pero antes quiero sus palmas. Pa, pa.
lejos, compañero del interior. Te destacás desde lejos con esa mirada perdida, brillosa y que cautiva, con esa mirada tan viva y llena de picardía. Compañero del interior, sencillez y educación. Eso. Compañero del interior, baila el 2-1 mejor, desde el norte hasta el sur. El estudio nos arrastró, tratando de sobrevivir en la capital del país. La historia comenzó en Colonia, silenciosa tradición. En Florida, en la Piedra Alta, la independencia se firmó. Escuchaste hablar un riverense, o tal vez a un artiguense. No te dejes enamorar de su acento vallanense. Río Negro vuelca sus aguas a las tierras fértiles de Soriano. Desde el este nace el sol de la patria. Maldonado y Rocha abren sus casas para un país deseoso y sediento de verano, playa y guitarra. ¡Bueno! 33 puentes tiene de madera, hierro y hormigón. En sus pies canta el olimar, en la voz de Santiago Chelar, en la tierra de los minuanos, en paisaje de los serranos. En la laguna de las lavanderas, la patria gaucha siembra y espera. Durazno y flores son el centro del interior. Los salteños y el éxodo del patriarca. Arayaña y el gran Guasunami. Canarios en Canelones, Maragatos en San José. Tres pistilos de la heroica, junto a Purificación, marca el tiempo de la patria. De la mano de mi voz, marca el tiempo de la patria. De la mano de tu voz, marca el tiempo de la patria. De la mano vos y yo. Muy bien, hemos vuelto. Y como habíamos prometido hablar de trabajo, ya arrancamos hablando de trabajo, ¿no? Hace un ratito alguien me confió, no me supo decir verdaderamente cuánto es el valor de hora o valor kilómetro de esos camiones que estaban ahí parados reclamando por el costo de combustible, que es muy válido, sigo insistiendo, pero decímela todo al jugador. Por ejemplo, se habla de 30.000 pesos un viaje a Montevideo, eso es lo que pagaría uno si quiere mandar un flete. O sea, una carga. Hay que ver que un viaje solo no saca un campo, ¿no? Ese campo lleva 10, 14 viajes, o sea, eso es lo que tiene un costo. Ahora, ¿cuánto le queda al chofer? Bueno, parece que no me lo quisieron decir, así que bueno, veremos después si lo consigo y se lo traslado. Pero ahora volvamos a Paysandú. En especial porque hace rato los que nos gusta estar en política, con los que nos gusta estar en organizaciones sociales o que nos interesa el cotidiano, la realidad, lo que nos está pasando, lo que lo vemos, lo que no entendemos, mañana parece ser de que empezamos a despertar un poquito empezamos a despertar, porque ¿qué sucede? Hace rato que venimos hablando que estamos en Paysandú en una situación muy incómoda, y estamos hablando como trabajadores, pero como sociedad. Algunos llegó a decir que estábamos parados sobre un polvorín, que faltaba alguien que le prendiera una mecha. Yo no voy a hacer no me voy a adherir mucho a ese comentario, pero está interesante. En especial por los niveles de tensión, a veces hasta con los niveles de agresión que hay en la calle, mediante un accidente, una luz que uno no prendió, un giro a la derecha sin avisar. En realidad siempre hay que avisar, porque si se puede doblar a la izquierda mejor. Pero pongámosle lo siguiente, mañana es un momento particular en el cual todos deberíamos de participar. Como verán en la pantalla están las distintas convocatorias. Me llamó la atención y me agradó que tantos gremios estuvieran convocando, que hablaran de la sensibilidad por la situación de ANCAP y sobre todo, que hay que saber de que el Consejo de Salario tiene varias formas de laudar, pero por la cual la historia y la costumbre del Estado uruguayo, en la sociedad uruguaya, si no hay un acuerdo entre trabajadores y patronal, se termina laudando por la posición que manifiesta el Estado y por ende lo que termina
solucionando todo el preconflicto o la posibilidad de que haya un conflicto es la pauta salarial que pone el Estado. Por eso, no es menor, para nada es menor, que mañana nos manifestemos, vayamos a acompañar, nos encontremos en los puntos que están convocándose ahí a mi derecha, que está bien, yo me quedé con el punto de ANCAP porque es el punto más cercano a donde voy a estar mañana, pero fíjense en eso, la mayor participación, la mayor asistencia que podemos tener a la marcha, a la concentración, pero sobre todo el mayor acatamiento posible. Mañana hay que parar Paysandú para que el gobierno sepa el estado de conformidad que tenemos, que es muy poca la conformidad, es muy poca la gana que tenemos de estar conformes, que en realidad esperamos otra cosa, lo decían los comerciantes el otro día, esperábamos del acuerdo aduanero al mejor estilo de Brasil que se nos beneficiara en algo, y en realidad no trae beneficios, para nada, especialmente dicho por los comerciantes que siempre han ganado, ¿no? Durante la pandemia, durante las crisis, y bueno, no les trae beneficio, tampoco les gusta. Bueno, pero ese es un problema de ellos. Nosotros hablemos como trabajadores, tampoco nos sirve ese acuerdo con la Argentina, porque también la Argentina está pasando un peor momento, por lo tanto nos la tenemos que arreglar acá. Y arreglar acá significa que la pauta salarial marcada por el gobierno, en el caso que tenés que laudar con esa pauta, sea mayor, sea por sí misma superadora a la propuesta de los empresarios, porque los empresarios siempre juegan a menos, vamos a ser claros. Si tengo que pagar 10, siempre van a querer pagar 2, eso es un hecho, es bien sabido, es como el policía bueno y el policía malo de la película. Ahora, al que le estamos haciendo paro, no hay que ocultarlo, no es un problema de ser derecha o de izquierda, les vamos a hacer paro al gobierno. El gobierno tiene que saber que la pauta salarial esperada y con la cual hay que cerrar, tiene que ser superadora a la discusión con la patronal. Tiene que llegar a un acuerdo en el cual diga, no, lo que propone la patronal es muy bajo y vamos a tratar de alcanzar la necesidad del trabajador, la necesidad del obrero. Y la necesidad del trabajador y el obrero es, por sobre todo, no un aumento que iguale a la inflación, sino que la supere, porque si no jamás vamos a recuperar salario como para poder igualar nuestro modo de vida o el modo de vida necesario. Yo casi dije el modo de vida como que lo estuviéramos ya viviendo. No, todo lo contrario, no estamos viviendo como nos gustaría. Hoy en día que todo sube, y vaya que todo sube, bueno, nuestros salarios también tienen que alcanzar esa meta y tienen que superarla. En el programa pasado decíamos todos queremos llegar a fin de mes y me corregía, no, queremos llegar al principio del otro mes, que nos quede un remanente, que nos quede un ahorro de nuestro trabajo, de nuestro salario. Porque ya de por sí el salario nos está costando demasiada vida, como decía un político uruguayo. Y no nos puede costar tanto. Tiene que quedarnos tiempo para el ocio y la recreación, pero también tenemos que poder pagar algo de ocio y de recreación, porque quedarnos en casa enajenándonos, alienándonos, no tiene sentido. La idea es poder sacar los gurises, poder tomar un helado. No estamos en época de helado, bueno, tranquilamente podamos ir a un cine. Piensen cuánto hacen que no van a un cine producto de que nunca llegan a juntar el dinero para comprarla en la promoción 2x1. Ya no te digo de pagar las entradas de todo. Por lo menos mandó a 2 integrantes de la familia que disfruten una película con ese descuento. Entonces, dejemos de hacer números, dejemos de hacer cuenta, dejemos de creer que es para un lado y para el otro y digamos la verdad. Este paro, el de mañana, tiene que ser un gran llamado de atención al gobierno uruguayo. Después, obvio, aparecerán los actores que lo querrán aprovechar y que lo querrán llevar harina para su costal. Eso ya es viejo y sabido, nosotros los trabajadores no nos engañan. Pero sí debemos de saber, no nos podemos mentir a nosotros mismos y no tenemos que tener vergüenza al momento de salir. Es momento del paro. Y como decía la vieja canción, a la huelga 10, a la huelga 1000. A la huelga madre me voy yo también. Y como me voy a la huelga, se me terminó el tiempo, así que vamos a la tanda y los veo mañana en la concentración. Suerte.